Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa donde tratamos temas específicos de lo que consideramos de interés, de lo que le gusta o lo que nos gusta, mejor dicho, a nosotros, de interés popular, desde una visión nacional, promocionando, pregonando por esa visión, haciendo análisis, de ninguna forma dedicarnos a la opinión, donde no tocamos la coyuntura, y por eso en este programa en esta emisión hemos decidido tratar el tema heavy metal argentino, o metal nacional, o metal argentino, la clase del pueblo que no se rindió, basados principalmente en esta obra que claramente se llama Heavy Metal Argentino, la clase del pueblo que no se rindió, escrito por Ariel Pancini, que lo voy a pasar a presentar. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por la invitación y bueno, el programa, felicitaciones, porque la verdad que estos proyectos de alcance, más que nada a un público quizás adolescente, ¿no? Muestra una buena intención y un campo de pensamiento importante, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente, esta no es la única emisión que tratamos un tema como el rock, y es especial porque es justamente una de las pasiones de la vida de uno, el rock pesado o el heavy metal nacional, cosas que uno lleva tatuadas en la piel y sobre todo en el alma, que es básicamente a lo que uno le rindió toda su vida. Así que, sin más preámbulo, te hago las preguntas que siempre hacemos al principio. ¿Quién sos y a qué te dedicas? Bueno, como me presentaste, mi nombre es Ariel. Por decirlo de una manera, en algún momento de la vida, ¿no?, hay que estudiar. Bueno, estudié Derecho, ¿no?, como hijo de clase trabajadora, ¿no? Hay que salir a formar de alguna manera la vida, y bueno, siempre entendí que la única manera era el estudio, ¿no? De otra manera no íbamos a tener, por lo menos, un poco menos, que transite la vida un poco menos amarga, ¿no? Y bueno, estudié Derecho, y bueno, me dedico a esto, ¿no? Yo siempre digo el derecho, no la abogacía. Para mí hay una diferencia. ¿Cuál sería? Es una cuestión filosófica personal, ¿no? Yo creo que el derecho trasciende la abogacía sería la profesión, quizás, ¿no? Creo que el derecho es el hombre del derecho, ¿no?, que trasciende las ideologías también y que siempre pretende un bien común. Esa la abogacía es más el individualismo, ¿no? Bueno, defiendo ciertos intereses, pues el abogado de abogar, ¿no? Pero bueno, es una cuestión estructural mental mía que formé de ese lado. Una apreciación de las cosas. Y también estudio historia. No quiero dejar afuera porque es algo importante por el libro más que nada, que es por el motivo, ¿no? Y da la casualidad que estudiaste y estás estudiando en universidades públicas, sí, que no por casualidad son públicas, sí, sino justamente por... Y queremos que sigan siendo públicas. La lucha de trabajadores que han hecho que eso suceda. Sí, hoy trasciendo en la UBA, como siempre. En la universidad, bueno, en Filosofía y Letras, estoy historia, ¿no? Estoy cursando. Pero metida de carrera, digamos, de alguna manera. Te lo pasamos a lo principal, Ariel. ¿Por qué escribiste un libro de heavy metal? Son varias cuestiones. En principio, el trabajo inicial que me llevó bueno, obviamente que uno ya tenía una formación académica, ¿no? Pero lo que primero lo que me llamó la atención fue cuando estaba, en el año 2011 aproximadamente, estaba cursando la especialización en Derecho Penal, ¿no? Me especialicé en Derecho Penal, también en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, una de las materias troncales son obligatorias de Derechos Humanos, ¿no? Y estamos viendo el delito de tortura, ¿no?, como se ven todos los distintos delitos graves, ¿no?, contra los derechos humanos. Y bueno, la profesora, ¿no?, explicaba, ¿no?, lo histórico, ¿no?, y
pero mecanismos actuales de tortura, no el viejo potro, no los viejos los viejos sistemas inquisitivos, sino los métodos adaptados de la tortura, y lo explicaba a través de los sucesos del 11 de septiembre, del 2001, sabemos, el atentado contra las Torres Gemelas. Y bueno, y así, no lo decía cómicamente, porque la verdad que no es, la verdad es un tema serio, pero como para darle el impacto al alumno, imagínate, todos alumnos, abogados, formados en Derecho, decía, bueno, los meten en un tubo, estaba hablando de las cárceles de Guantánamo, sí, después de la famosa guerra contra el terrorismo, los meten en un tubo a los presuntos terroristas, los sientan y los dejan sin agua, sin luz, aislado, y le ponen 24 horas metálica al palo. Así fue, metálica al palo. Enter Sandman. Bueno, después llego a Enter Sandman, ¿sabía? Y yo me quedé, todos, viste, me quedé metálica al palo. Trascendió. Y ahí me puse a investigar qué es esto, qué era esto, Yo ya tenía un conocimiento de que la música se ha utilizado históricamente como una herramienta de un arma de guerra, pero no como elemento de tortura. No como un elemento de tortura. Porque el elemento de tortura, hoy por hoy lo vemos, hay como un fetiche también. El elemento de tortura en realidad es un mecanismo procesal. La Inquisición era legal, la tortura era legal para la Inquisición. Cada cuánta tortura era cuánta verdad para la Inquisición. Claro. Más allá que también existió anteriormente, pero lo que nosotros más o menos tenemos en esta edad moderna, por decirlo de una manera, la tortura en la cabeza. Después pasó a ser ilegal, obviamente, después de la Revolución Francesa. Entonces, estos métodos son los que se llaman de ablandamiento implícito, que no dejan marcas en el cuerpo. Entonces, claro, el tipo lo meten ahí, después de 24 horas dice lo que quiere. Donde está Bin Laden, donde estaban todos, claro, no soportaban. 24 horas. Pero yo siempre ahí le encontraba una vuelta más, porque decía, no es solamente el ablandamiento, el romper la subjetividad, para que el tipo diga dónde están los otros terroristas, sino que, sabiendo dónde viene el heavy, para mí una música netamente occidental, me encanta, poste Metallica de adolescente pegado, obviamente, y no podía ya dejar de entender de que había un doble para mi discurso ahí, sino que era no solamente ablandarlo, sino que romperle esa subjetividad a través de la moral también, imponer el occidentalismo era. Sí. Imagínate que una cultura oriental es muy arraigada, y que le estén hablando de ciertas cosas, mire, un ejemplo, quizás banal, es lo que pasó hasta en el Mundial con Zidane, un insulto que por ahí jugando la pelota nosotros nos decimos, para ellos es algo arraigadísimo. Entonces yo digo, esto no es solamente que confiesen en lo que es imponer Occidente, y ahí me retrotraje a la guerra contra el comunismo, porque también se habla ahí, cuando cae el bloque soviético, no solamente llegó el capital financiero, ni siquiera las armas. Primero llegó la cultura. Llegó McDonald's, llegó Coca-Cola y llegó el heavy metal. Los grandes festivales eran de heavy metal. Incluso antes que caiga el bloque, Scorpions, los famosos. Sí, Metallica, Pantera. Después viene en el 91 el Monster, Metallica, Pantera, AC/DC. Bueno, y llego a una información en base a esto de Guantánamo, y hay un set list, aparece un set list, ese famoso set list, y eran todas bandas prácticamente de metal, AC/DC, Rage Against the Machine, mucha banda de death metal, y Metallica, y algunas cosas cómicas quizás. Por ejemplo, el dinosaurio Barney. Claro. Eso ya se molesto, seguro, por lo molesto nada más. Claro. O Cristina Aguilera. Y ahí hay un mensaje también muy sexual, De pues, la cultura oriental, volviendo a lo mismo, es un insulto, un montón de cuestiones. Exacto. Es romper la subjetividad. Y ahí me puse a investigar. Bueno, llego a través de lo jurídico, llegué a la conclusión en ese momento de que el heavy metal era un método readaptado de los viejos mecanismos de tortura. Y me generó un ruido interno. Mi música es el potro actual, digamos, El potro era donde lo sentaban al tipo y lo tiraban tanto hasta que diga la verdad, Los tiraban, a veces con caballo o con una máquina, una prensa. Y el heavy metal va a quedar en la historia como un método de tortura. Y dije, pero espera. Y ahí ya de lo personal, yo llego al heavy por el heavy nacional. En realidad, lo primero que escuché fue Hermética, como muchos de nosotros. Y digo, esto en el heavy argentino no tendría lugar, jamás permitiría. A todo esto llego a entrevistas, porque hay una serie de memorándums que se filtran, que hablan de la CIA, supuestamente gente que se
¿cómo es que dicen ellos? El castor, ¿no? Una cosa así, el buchón. Una el cosa buchón, así. sí. Y los músicos cuando se enteran, como bueno, esta famosa cuestión norteamericana, ¿no? Bueno, si es para la libertad, qué bueno que sean. Metallica lo dice. El único que se quejó, digamos, formalmente fue Rage Machine, Claro. que le envió a Bush en su momento una carta y Bush nunca le contestaron. Pero bueno, sabemos la impronta de Rage Machine, ¿no? En la banda. Después todo lo demás, incluso qué bueno que la música, Megadeth también, qué bueno que la música nuestra se use para la libertad, cosas así, una cosa así, ¿no? Y ahí hago la primera hipótesis, digo, no, el heavy metal argentino es antagónico, jamás permitiría Exactamente. esto. Por el pasado nuestro, que ya sabemos de qué hablamos, y por algo que puede pasar, o si pasaría. Y ahí empieza este estudio, pero en el medio de todo esto, esto es solo, ¿no? O sea, uno imagina, o sea, esto inventa, o sea, digo, lo iba a presentar en la facultad, pero la facultad medio que no sé si no tenía tanta impronta de nada, hablamos de heavy, derecho, no, hablemos de otra cosa. Pero me encuentro con este grupo de personas que estaba transitando una idea parecida, que es cultura metálica, que es en el marco de la feria del heavy que organiza Gito Minore con Marínez Martínez. Y ya era la segunda edición cuando yo lo descubrí, cuando estaban estos locos. Empezaron a hacer una vuelta más de entender esto que uno transitó desde antes y transita toda la vida. Y bueno, me acerco a la feria. La verdad que Gito brindó acá un espacio de pensamiento amplio, por mérito, puesto que ahora con el Facebook uno puede, ¿no?, encontrarse rápido con la gente. Y bueno, empezó una ponencia. Y ahí empezó el trabajo, digamos, empírico. Es un trabajo empírico, como hablamos hace un rato. Bueno, si quieres te puedo decir de qué se trata en particular, pero empieza, se juntan estas dos cosas, esta primer punta de lanza, sí, no se diría, y este espacio que nos brinda la Feria del Libro Heavy, no sé, por decir una manera, el que lo piensa al metal, no solamente de lo artístico. En mi caso, bueno, en estos enfoques. Muy bien. Antes de preguntarte la columna vertebral de lo que va a ser este programa, de qué características tiene la identidad metalera argentina, por qué es tan distinto a lo que vos decís, por qué jamás el heavy metal argentino permitiría que se lo use como instrumento de tortura, qué características tiene para que eso no suceda. En la primera página de tu libro dice: en homenaje a Omar Chaván, quien nos enseñó a varias generaciones de ese reducto que se llamó Cemento, donde se respiraba libertad y resistencia a la vez, que el rock trasciende lo estético y se convierte en un espacio de cultura y pensamiento crítico. A la memoria de Darío Santillán, un metalero que llevó al extremo su compromiso de lucha por la clase trabajadora. Acá hemos hecho un programa de Cemento en honor a Chaván, porque pensamos lo mismo que vos. Y Darío Santillán vivió con la remera hermética y murió con la remera hermética. Exacto. ¿Por qué estas dos personas? Bueno, juego también un poco con las palabras, ¿no? Ahí, bueno, Omar, Chaván, transité Cemento, la verdad que no sé, tengo que decir, estoy agradecido haber conocido Cemento, haber transitado Cemento. Y fue quien, digamos, yo ya siempre tenía esta idea de ver la música, no solamente de qué bueno me gusta, porque yo creo que el gusto es subjetivo, te puede gustar más el punk, el heavy, más el thrash, pero verlo desde otro lado. Y creo que Omar Chaván era eso, un poco de verlo en la puerta de Cemento, llegar, ¿no? Y está el tipo, el dueño. Yo siempre lo digo, siempre le dije a mi vieja, se lo digo, bueno, pienso en mi hijo también, ¿no? Es el único lugar donde conocí al dueño, estaba en la puerta. Exacto. Qué sé yo. Después del Cemento sabemos lo que era Cemento. Por eso pongo donde se respiraba, porque no se podía respirar en Cemento. Ya sabemos de qué se trataba Cemento. No se podía respirar, no se podía estar. Había fecha que no se podía estar dentro de Cemento. ¿Transpiraban las paredes? No, era agua caía, era agua. Pero era quedarse atrás, viste, por los dos compartimentos. Y cuando estaba por empezar a recitar ahí adelante, pues no podía aceptar. Pero así todo ese lugar era
en una época histórica en particular, como fueron los 90, por lo menos donde yo transité, hubo gente que transitó antes, ¿no? Para mí fue, la verdad que creo que tuvo el problema que ya sabemos sobre Chaván, y yo creo que fue uno de los tipos junto con los músicos, obviamente los músicos, que era un tipo que es la historia del rock argentino. Es mi opinión. Sí. Nosotros le pusimos al programa la usina cultural del rock nacional. Totalmente, en un momento histórico totalmente. Y Darío Santillán, como vos bien lo dijiste, un metalero, murió con la remera hermética puesta en una lucha obrera, quizás ni siquiera compartiendo ideológicamente, la verdad no quiero decir que yo comparte ideológicamente, pero no importa, el libro trata también un poco de eso, que es lo homogéneo entre lo heterogéneo. Exactamente. No trato de buscar lo que te divide, acá trato de buscar lo que divide. El heavy metal siempre fue unión. Exactamente. Y por lo menos lo que lo entendí yo, es lo que trato de probar en el libro. Y bueno, creo que Darío Santillán lo veo del lado del rock, siempre se analiza al lado de la política, como un militante político, pero yo lo analizo al lado del rock, un militante del rock, el heavy, y bueno, todos sabemos la foto de Darío, con la remera hermética, la cara de Iorio ahí, ¿no? Exactamente. Que bueno, me pareció que el libro trata de eso, me pareció que la dedicatoria era necesaria. Exactamente. Bueno, para seguir metiéndonos en el libro, ¿qué identidad tiene el heavy metal argentino? Es muy fuerte igual esa pregunta. Sí. Parecería como que esto es el heavy metal. Sin entrar en definiciones duras, pero ¿qué lo hace diferente? No, como te dije recién, el libro parte de este primer análisis que hablé del antagonismo. Entonces digo, bueno, a ver, en esta coyuntura que hablábamos, que parecería tan rara, ¿no? A veces, tan confusa, ¿qué une? Yo traté de decir, algo acá no puede ser, acá hay algo que une el heavy metal. Ya lo está ideando, ¿no? Y empecé a buscar factores de cohesión, por eso es un trabajo empírico, digo, trato de buscar, comprobar lo que pienso, ¿no? Lo que digo, y bueno, utilizo cierta herramienta metodológica, ¿no? Hago un mix de herramientas metodológicas, entre ellas lo que es la objetividad cognoscitiva de Weber, ¿no? Que partir lo subjetivo para llegar objetivo, aunque digan que la objetiva, ya sé que todo el mundo se para en una subjetiva, todo el mundo te dice lo mismo, todo, ya sé, pero tratar de llegar, que como dice Weber, hasta que un chino te entienda, por más que tu subjetividad sea otra, no importa, son factores de cohesión, que une al grupo. Utilizo, bueno, obviamente herramientas metodológicas del derecho, que es la teoría crítica del derecho, ¿no? Y el contextualismo en lo histórico, porque todo está basado en el contexto histórico, ¿no? Se habla mucho del contexto histórico, ¿no? Es una forma, creo que es un trabajo cientista social en ese sentido, que trata de darle un marco lógico, marco teórico a algo que es lógico, ¿no? Quizás, ¿qué es esto? Y bueno, lo encuentro, creo que, bueno, y del derecho también un poco, como habla Weber, de hacer visible lo invisible, y como hace Weber también, como hace Durkheim, que es a través del derecho, ¿no? Cuando las sociedades se expresan, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se hace visible? Bueno, esto es una formación mía, ¿no? Y las sociedades en general se organizan a través del derecho, Sí. Que son las herramientas metodológicas que yo asumo. Y llego a la primera conclusión de que, bueno, para mí el factor de cohesión, como te decía, lo homogéneo entre lo heterogéneo, es la conciencia de clase trabajadora del metalero argentino. Pero le doy la vuelta más de rosca, que creo que la condición sine qua non es necesaria, ineludible, que es en la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Por esto que hablamos antes, por bueno, hay los otros capítulos que después se van desarrollando, ¿no? Que para mí eso es lo que al grupo cohesiona, ¿no? Es lo que lo hace fuerte. Y trato de explicarlo, como te dije, fuera de lo artístico, porque vuelvo, lo mismo, no, creo que lo artístico a veces es subjetivo, vos sos trash, eso a veces genera, no dice nada, pero algo te une. Entonces busco qué une, entonces de ahí, este famoso, ¿te acordás? Falso metal, verdadero metal. Exactamente, Metal esa cabeza. dicotomía inventada. Bueno, Sí. el metal cabeza, que escuchaba heavy under argentino, antes era el cabeza. Sí. Así te decían, vos escuchame heavy cabeza. Y bueno, pero pará, el falso metal, pero metal entre las mismas bandas metaleras argentinas. Exactamente. Entonces sí. encuentro que si Rata Blanca y Hermética o Almafuerte, las bandas más conocidas, por decirlo de una manera, ¿no? Hablan de los mismos temas, incluso en las entrevistas, utilizo muchas fuentes de entrevistas, de revistas de época, ¿no?
vos los escuchás hablando y hablan de lo mismo, un Jardín o un Iorio, antagónicos quizás. Vos decís, un Iorio o un animal, que hablaban de la animal también, indigenista. Claro. Sí, totalmente. De un montón de temas, no solamente de los pueblos originarios, sino de temas de derechos humanos. Guerra de Malvinas. Yo que encontré, ¿no? Todo el mundo se piensa que Iorio es el único que habló de la Guerra de Malvinas. Incluso Malón habló mucho antes de la Guerra de Malvinas. Nilo Dalmas, desde el año 96, ya habla de la Guerra de Malvinas. Bueno, Tren Loco ni hablar. Rata Blanca habla de la Guerra de Malvinas. Además hay cuestiones muy de Lara Belgrano. Sí, cuestiones. Sí, bueno, esas letras son espectaculares, ¿no? Rata Blanca también, Animal también habla de la Guerra de Malvinas. Bueno, ni hablar de las padecencias de la clase trabajadora, ¿no? De los barrios obreros. Todas las bandas hablan de lo mismo. Y bueno, y creo que en la música como artefacto cultural nos da una ventaja a quienes queremos estudiar la música, que es, en esto, una visión, ¿no?, de estudiante de historia, por decir de una manera. Que uno no tiene el archivo histórico nacional para ir a buscar documentos de San Martín y Belgrano, ver qué pasó en la batalla, no. Pero tenemos las letras y tenemos, por suerte, fuentes vivas todavía, lo que es la historia oral, ¿no? Exacto. De los músicos, por suerte tenemos... es nuevo, digamos, y podemos recurrir a eso, y entonces por eso trato de ser empírico, y lo que digo tratar de mostrarlo, ¿no? Hay muchas citas de los referentes del heavy argentino, Zavala, Iorio, ni hablar, ¿no? Todo Malón, hay un capítulo que va Malón, que es la promoción y defensa de los derechos humanos a través del heavy metal. Entonces, básicamente eso. Y bueno, y explicarlo de ese lado, ¿no? Por eso es la ética del metalero y el espíritu del heavy metal, yo digo. Que es jugando también con esto de Weber, ¿no? Cuando explica la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Exacto. Que no lo explica del lado marxista clásico económico, sino que lo explica de otro lado, ¿no? Lo explica de otro lado. Bueno, yo trato de explicarlo no de lo artístico, que es lo que siempre escucho. No, pero hace más trash, me lo trago, trato de explicarlo de este lado. Lo voy a explicar de este lado, el heavy metal. Entonces, bueno, llego a esta conclusión. Sí. ¿Por qué, vuelvo a preguntar algo parecido al anterior, por qué el heavy metal argentino tiene ese desarrollo tan sensible por lo social? ¿Qué características ha adquirido desde su nacimiento? ¿Qué características ha tenido y cómo se ha desarrollado? Porque no es casualidad que un tipo como Darío Santillán use la remera de la H para el modo de vida que llevó. Que nosotros tengamos estas inquietudes y escuchemos esa música. Bueno, yo lo que a la conclusión que trato de llegar es que, bueno, esta conciencia de clase trabajadora está forjada. Yo lo que hablo es que la coyuntura histórica, el contexto histórico, vos hablo del contextualismo, forjó lo que sería una conciencia preexistente, ¿no?, en las personas. Yo formo lo que sería la conciencia a través de una categoría, ¿no?, que es el cúmulo de experiencia. Sí. Una herramienta metodológica, ¿no?, un autor llamado Thompson. Entonces creo que, bueno, el metalero en realidad tiene una conciencia preexistente, no es que el tipo se hace conciencia de clase dentro del metal, hablando, o sea, no hablo de otro género, nada, pero pienso ahora, o por lo general el ejemplo que doy es que no quiere decir que haya gente que escuche cumbia o lo que sea y no tenga conciencia de clase trabajadora, obvio, deben tener, deben tener recontra conciencia muchos. Ahora, lo que digo es que el conjunto heavy metal lo expresa, lo expresa, ¿no?, a través básicamente su letra y de su iconografía y su expresión de su movimiento, nosotros, el público en general. Y llego a esa conclusión de que por este contexto, hay un contexto histórico, me parece, donde nace el heavy, ¿no? Por eso hablo una línea de tiempo, ¿no? Yo me imagino una línea de tiempo pongo B8, como yo sé que hay antes B8 más cosas. Pero como pongo una fecha de nacimiento. Sí, pero lo pongo para cerrar un poco, porque si no sería una locura, ¿no? Entonces cierro ahí un poco de B8 hasta la actualidad, que para mí es Serpent, la autoridad. Lo adelanto eso, ¿no? Entonces digo, bueno, la gente se me empezó a meter en el heavy metal porque empezó a buscar, tenía esta conciencia, tenía esta preexistente conciencia. Y empezó a buscar un reducto donde, volviendo a Chabán también, ¿no?, donde se siente identificado. Y creo que así se fue construyendo el grupo heavy metal argentino. Los músicos empezaron a escribir sobre algo, y no empezaron a escribir sobre, qué sé yo,
cualquier otra cosa. Empezaron a escribir sobre problemáticas sociales, problemáticas de la clase trabajadora, lo que todos sabemos, porque en realidad esto lo sabemos todos, yo no descubrí nada acá. Digamos que, volviendo a esto, le di un marco teórico, por eso hablo de un marco, trato de crear un marco teórico, ¿no? En una idea de crear una especie de tesis, ¿no? Una especie de... Y digo, bueno, se forma así, se termina formando así, se termina lineando de esta manera, me parece. Y se conformó más allá, hay gente que no tiene, obviamente, hay gente que no debe tener conciencia de clase trabajadora, y es heavy quizá, o por lo menos está dentro del grupo. Pero lo que se hace más visible y externo es esto para mí. Y la perspectiva en derechos humanos creo que es fundamental, porque pienso que esto sí una visión ya del derecho. ¿Querés explicarnos primero qué son los derechos humanos? Sí, lo voy a explicar, no voy a tratar de yo el libro trato que lo pueda entender, no es un libro orientado a gente con formación en derecho, porque si no se aburre a los 2 segundos lo tira. Sí. Trato de que sea... Entonces, lo que hablo en esta idea de clase trabajadora es que y también utilizo alguna herramienta de la antropología, ¿no? Que es los derechos humanos como herramienta de equilibrio. Porque esto también de la comunidad organizada que hablamos antes, sí. Cuando pasás al campo de la acción, o sea, vos estás en tu casa escuchando hermética, pero querés expresarlo, en algún lado te tenés que juntar. Y bueno, por ahí tus amigos del barrio no son heavy, loco, y no son heavy. Y en algún lado te tenés que expresar. Entonces, en algún lado se tiene que hacer externo esto, ¿no? La acción es básicamente los recitales, pero no solamente los recitales. Ahora estamos con el tema de los libros también. Entonces, creo que la perspectiva en derechos humanos es como la herramienta de equilibrio entre el poderoso y el no poderoso, ¿no? Sí. O sea, en el caso del trabajador es para una herramienta de lucha de derechos, básicamente. O sea, yo creo que el heavy es una posición que tomo, no es un género antisistémico, todo lo contrario, es un género que revalora o mejor dicho, para no ser redundante, fuertemente los valores democráticos, los muestra los valores democráticos. Eso no quiere decir de que no pelee por sus derechos. Que pues, en un análisis que hay, sobre todo en el capítulo de Serpentor, que se habla de la ideología a través del discurso, sí. En perspectiva de derechos humanos, lo digo, no es un movimiento rompamos todo, como siempre nos han querido hacer creer. El heavy no es un movimiento rompamos todo. Ahora no quiere decir que es un movimiento sumiso ante la explotación. Y creo que los derechos humanos son las herramientas. Pasa que uno a veces tiende a prejuzgar los derechos humanos, ¿no? Sí. Pero es una herramienta de avance en esto de la acción, de generar derechos para los que no tienen derechos. O sea, ¿no? Sí, que no pierda derechos. Es sofisticar la lucha, que no quede solo en un tirapiedrismo, sino ir también por el marco institucional. Sí, totalmente. Sofisticar la lucha. Creo que el grupo expresa eso, incluso en ciertos temas políticos, sociales. No es rompamos todo, me parece, como te dije. No. Y por eso es tan molesto, Ariel, el heavy metal, que es una música muy identificada con la clase obrera y que encima va por más, que no se queda en ese reducto. Y es una pregunta complicada porque tendríamos si hay género discriminado, sí. Claramente es. Sí, siempre se lo justificó, ¿no? Me parece. O que se le ha hecho prejuicio por todos lados. Claro. Que es cerrado, que es puro ruido, cuando es un género, es totalmente diverso, tiene miles de subgéneros. Totalmente. Creo que lo de prejuicio inicial no lo hablo en el libro, pero tengo una idea de por qué en su momento. Creo que el primer número de la revista Peces, ¿cómo es? Cerdos y Peces. Cerdos y Peces. El primer número era de Heavy y Pan como un movimiento violento, ¿no? Ya, o sea, haciendo un contextualismo bastante fácil. Con Inglaterra y en un mercado nada que ver con las vivencias que puede tener un trabajador argentino que tiene un inglés. O sea, no es lo mismo. Desde el contexto histórico y la identidad propia. Histórico, político, social. Yo creo que no es lo mismo un trabajador argentino que un trabajador inglés. Y esto se expresa también en los espacios. Que uno es el heavy, también me parece a mí. No es lo mismo. Algunos, creo que
un trabajador, clase trabajador inglés, defiende el statu quo, que volviendo al capítulo inicial. Exactamente, sí. Volviendo al capítulo inicial de que son antagónicos, el heavy metal argentino e internacional. Y el trabajador argentino no va a defender un statu quo que lo explota. Entonces pelea por su derecho. Y los derechos humanos son una herramienta. Sí. No son tirapiedra como si vos. No es tirapiedra y eso no funciona. Por eso la discriminación viene del prejuicio, me parece, ¿no? De no entender qué está pasando, se escuchan ruidos, que si ya y se piensa que. Pero bueno, eso para otro análisis, digamos, ¿no? Sí, sobre derechos humanos, se me viene a la cabeza, tú eres su seguridad, 30.000 razones de Malón, varias líricas. Sí, no más, y mucho más que eso. Sí. En el capítulo de Malón, que es el que hablo de la promoción y difusión de los derechos humanos a través del heavy metal, que queriendo dejar, por lo menos, poner una pauta de que el género promueve los derechos humanos. Incluso ahora estaba viendo que a nivel ONU está bien, hay que discutir a nivel ONU cuánto interés hay atrás, pero es otro tema. Pero no importa, para dar un ejemplo. Están dando hasta premios a quienes promueven los derechos humanos a través del arte, ¿no? Y de la música en particular. Creo que Malón promueve en toda su obra, pero no solamente como decís vos, lo clásico de las violaciones a los derechos, las graves violaciones, sino que habla de toda la gama. Los derechos humanos no son solamente lo que sería la cabeza gatillo fácil. Bueno, por eso, pero el famoso Estatuto de Roma que tipifica el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. No es solamente eso, sino que permea toda la vida de los seres humanos, los derechos laborales, los derechos de los niños, el medio ambiente. Y hago un recorrido a través de todos los discos Malón, porque bueno, sí, tenemos 3, ¿no? Claro. Entonces hago un recorrido de todos los temas de que en su contexto, ¿no? Estamos hablando del año 95, 96, bueno, el último que sigue la misma, me parece a mí, la misma línea, Malón, ¿no? En este famoso nuevo orden mundial. Sí. Entonces es un posicionamiento desde los derechos humanos. Entonces creo que promueve, qué sé yo, temas como... incluso gatillo fácil, vos me lo mencionás. Que no es simplemente el concepto que conocemos nosotros como Gachito Fácil, se llama así la canción. Exactamente, sí. Habla de un hecho en particular, 2 hechos en particular, la masacre, ¿no? La masacre de Wilde y de Woodhead. Y Woodhead, ¿no? Que fue muy conocida en el año 95. Pero a la vez hay otro tema en el próximo, en el disco que siguió, que es Justicia y Ordenancia, que es Sobaco Ilustrado. Bueno, Sobaco Ilustrado habla de justamente, para esto volviendo que no es antisistémico, habla del tipo que cayó por algún motivo en el delito, pero se quiere reinsertar en la sociedad, ¿no? Y la discriminación, ¿viste? Va con el sobaco ilustrado, la decir que ya no es para mí. Claro, no le genera el espacio, no le genera un lugar porque acá está el prejuicio. No, tiene antecedentes. Exactamente. Entonces no yo creo que es un buen, está bien, como herramienta de lucha, gatillo fácil, no a los barrios obreros pero tampoco reivindicar salgamos a robar o cuestiones que se escuchan en otros gremios, quizás por decirlo de una manera, en otros géneros. Sí. No, reivindica. ¿Por qué? Porque le roba a otro trabajador. Entonces lo sabe el heavy metal. No le va a robar a un poderoso, pues no llega al poderoso. No. Le roba a otro trabajador, la típica. La lucha es entre nosotros. Ni siquiera de clase, porque no, es entre nosotros. Exactamente. El que está esperando el bondi a la esquina, que va a laburar. Entonces creo que Sobaco Ilustrado hace un buen ahí. Y está mostrando los derechos, esos son los derechos humanos, no es solamente agarrar una picana y matar. Derecho nada más ni nada menos que a laburar. Exactamente. Bueno, el derecho de los trabajadores, sobre todo cancha de lodo también. Cancha de lodo. También. Habla de un obrero rural. Sí, totalmente. Totalmente explotado en un momento histórico. Medio ambiente también, ¿no? Hay también sobre el medio ambiente. Ni hablar, bueno, Hermética ya otro día para hacer. Otro día para hacer. Malón también, Tren Loco también. Bueno, ahí yo voy poniendo por categorías, ¿no? Y qué tema, creo que ese es el epílogo. Y ahí es cuando encuentro también el factor de unión. Pues si Rata Blanca está hablando de lo mismo. Sí. Y Malón y Hermética hablan de lo mismo. ¿Por qué? Falso metal y verdadero metal. También volviendo a lo que estábamos hablando al principio. Claro. No estamos hablando de lo mismo. Y creo que eso siempre termina a salir arriba la conciencia de clase. Entonces, más allá de que las subjetividades se peleen por X motivo,
pues puede ver, ¿no? Las relaciones humanas deben ser así, ¿no? Sí. Hay una pelea por algún motivo, qué sé yo. Pero no es asunto nuestro. Sí. Pero bueno, creo que el género en definitiva se termina cohesionando por esto. ¿Querés contarnos un poco más de qué disciplinas utilizaste como herramientas para crear ese marco teórico en el libro? No, básicamente la que te comenté, fuertemente el derecho. Doy algunas definiciones de derechos humanos, que son los derechos humanos, para que lo lea. Pues trato de probar, ¿no? Si yo te digo que hay tortura en Guantánamo, te lo quiero probar jurídicamente también. Claro. Bueno, en mi posición. No solamente en lo simbólico, por decir una manera, sino en lo jurídico. Está tipificado el delito acá de la tortura. También doy una posición de para mí que es el derecho, ¿no? Para mí es una herramienta de la justicia social, ¿no? El derecho tiene que ser una herramienta de la justicia social. Y bueno, entremezclo ciertas teorías, ¿no? Un mix entre esto que te decía, la objetividad cognoscitiva, la teoría crítica del derecho, ¿no? También lo que es el contextualismo, ¿no? Lo que es la escuela contextualista. Esto es una para estudiar desde lo histórico, ¿no? Hablo fuertemente de lo que pasa en los 90, ¿no? Obviamente. Sí. Ya sabemos de qué se trata, el contexto del neoliberalismo. Y también, bueno, esto que te comentaba de Durkheim, ¿no? Hacer visible lo invisible, ¿no? Esta idea a través del derecho también, ¿no? Trato de construir el marco teórico de si la base empírica es, bueno, como te decía, trata de ser las letras, sobre todo, fuertemente, porque bueno, tenemos una fuente que muy concreta, ¿no? Es muy concreta la fuente, pero no novelada, no está novelada la fuente, no novelo la fuente. La trato de explicar y utilizo mucho lo que es también material periodístico. Sí. Pero, esto sí, por ahí es importante, no quiero saber lo que dice Claudio O'Connor hoy sobre cierto tema. Quiero saber lo que dice Claudio O'Connor en ese día y en ese momento y sobre eso. Porque hoy pasaron 20 años y ya reflexionó sobre eso. Sí. Y no me va a decir lo mismo que me dijo en el 95. Yo quiero decir lo que decía en el 95. Es difícil a veces ya toda la información porque no hay tampoco tanto. Claro. Hay mucha revista, pero lo que yo busco quizás a veces es difícil encontrar. Me pasé leyendo revistas. Claro, la Madhouse. Sí, la maja tengo toda. La Epopeya. Si está mirando, están todas en la habitación, ahí hay 200.000 Madhouse tiradas, los suplementos sí, bueno, todo eso. También se ha discriminado mucho a los periodistas del heavy metal. Uno de mis pilares, tipo que admiro mucho, que me enseñó que para ser serio, responsable y un buen periodista, es Russo Berea. El ruso es el ruso, palabra mayor. Desde que fanático de Motorhead aparte. Sí, como uno. Sí. No, pero aparte es un tipo, la verdad, ilustrado. Que puede hablar tanto de fútbol como de música, que me enseñó esto de... Te tiene que gustar la música, que es eso de entrar en la dicotomía falso metal. Es el que me enseñó no solo a escuchar música, sino a que un buen periodista tiene que ser un tipo serio y estudiar las cosas. Totalmente. Yo creo que el ruso nos debe, así en términos de exigencia, nos debe a todos que escriba algo él, porque la verdad que el ruso, aparte de una claridad para explicar todo, palabra mayor. Los muchachos que escribían también, escribían bien, la gente de la Madhouse, César Fuentes. Bueno, todo eso a mí me formó. El otro día estuvo César, ya lo vi varias veces, ¿no? En el espacio de la feria. Siempre César participa, obviamente. Y bueno, le regalé un libro humildemente, ¿no? Yo me la pasé, yo compraba la Madhouse para leer su editorial, imagínate. Me encantaba la editorial de él, todos los temas, como los tocaba, ¿no? Aparte, me acuerdo cuando fue el tema del Parque Rivadavia, la verdad que hubo el de 97. El problema con los skinheads, y todo. Me acuerdo, una fuerte reflexión de César ahí, la verdad que me quedaron grabadas, pasaron 25 años, loco. Me quedaron grabadas esas cosas. Y le regalé y le puse como fuente, la verdad, como una fuente de lo periodístico, ¿no? Esto, la verdad, inspiración, aparte de seguir estando en el gremio, ¿no? También porque la verdad que sigue estando. La verdad que hay que agradecerle a esa gente. Yo creo que hay que agradecerle. Y cada vez se les complica más. Sí, tiene su problema, ¿no? Obviamente, cada uno, ¿no? Es una lástima. Pero está vinculado con el libro. Es muy difícil seguir adelante porque no hay salas de ensayo, no hay lugares donde tocar.
Entonces, como expresión del pueblo, porque todos estos periodistas que estamos mencionando, que son seguidores primero de la música, luego, los medios no son fáciles, las cosas no están fáciles, y los músicos es difícil que se genere nueva música porque las condiciones no están dadas. Sí, totalmente. Creo que el heavy también, lo que vos decías antes, está discriminado también, no sé. Habría que preguntarle más a los músicos. Por ahí me doy una idea de por qué a veces les cuesta. Viene fulanito tal que toca cachaca y no tiene drama. Y por el heavy, no, che, mirá, vinieron esto. Habría que preguntarle más a los músicos, eso, no me quiero meter en algo, tampoco soy, la verdad que... Pero sí, es como lo decís, pero creo que por eso hablo también de Serpentor, que como el continuador de todo esto, que no quiero dejar, me das una idea de lo que estás diciendo, ¿no? Creo que el heavy, yo siempre digo el heavy, sigue vivo, larga vida el heavy metal, y porque todavía se sigue inspirando desde ese B8 y hay un montón de bandas, yo lo sé. Sí. Voy a ver porque soy, digamos, como hago estudio de campo, ¿no? Porque soy del heavy de antes y me la paso toda la vida. No es que estudio el heavy de afuera, como si fuera, no. Yo me vas a ver siempre a mí en los recitales. Entonces creo que Serpentor es la cara visible de ese espíritu heavy metal que todos sabemos de qué estamos hablando, y ahí por ahí lo ordeno, digamos, trato de ordenarlo. Por ahí me den falta cosas, seguro. Espero que me hagan las críticas que corresponde, por lo menos, pero con altura, ¿no? O sea, yo pretendo que a todo digo con crítica, o sea, bien, que se abre un espacio, pero creo que Serpentor representa, o sea, el heavy está vivo, el heavy está vivo porque está, mirá, está Serpentor, está, por ejemplo, Malicia también, una banda que nos debe, que yo le debo también, la verdad que también, o sea, bueno, el libro no daba más para espacio, pero era para hablar un montón de otras cosas, entonces, bueno, es eso, sigue lo mismo, o sea, habrá más tecnología ahora, se habrá cerrado cemento, qué sé yo, pero está vivo, el heavy metal está vivo. Y teje puentes, por eso lo de comunidad organizada es muy bueno para seguir haciendo que se desparrame esta pasión que es el heavy metal. ¿Querés mencionarnos un poco más sobre el capítulo de Serpentor, ya que lo mencionamos? Sí, Serpentor, bueno, cuando llego a la... Hay algo que mencionan, los hijos de la insurrección del 2001. Sí, bueno, en esta línea temporal que imagino que la divido en tres, ¿no? A través de sería la conciencia de clase trabajadora expresada del heavy metal, llego que la confirmación es a partir del 2001. Yo lo pongo como fecha, ¿no? Sabemos lo que pasó en 2001, ¿no? El 19 y 20 de diciembre del 2001. Y creo que Serpentor en ese momento histórico, naciendo también, estaba transitando, ¿no?, en sus primeros momentos, fue el que permeó fuertemente lo que se había permeado en otro momento, lo que fue en los Hermética en su momento 90, lo que fue B8 en ese famoso barro, los hippies que se mueran, pero sabíamos de qué estaba hablando. Perfecto. ¿No? A lo que se hacían los boludos, lo que estaba pasando ahí cerca. Le recordamos a la gente que miren la película de Barrock, la parte B8. Claro. No estaba, pero no, estaba diciendo a esa sociedad pacata, le estaba diciendo ese iorio ahí, ¿no? Infusivo. Y ese falso rock conformista. Exactamente, cómplice, cuasi cómplice. Entonces, siempre el heavy tuvo el momento. Entonces, Serpentor en su momento, a partir de lo que sabemos que pasó en el 2001, tomó esa posta, ¿no? Le tocó esa a Serpentor, bueno, y ahí está, ¿no? Batallándola. Siguiendo el mensaje, ese espíritu que siempre mostró el metal, ¿no? Ese espíritu de unión, pero ese espíritu sobre todo de unión desde esta conciencia de clase, ¿no? De decir, bueno, venimos del pueblo, ¿no? Y lo hacemos por el pueblo, ¿no? O sea, venimos, no vamos a cantarle otra cosa, le cantamos a los problemas que tiene la gente de trabajo, ¿no? Después es un tema de, no sé si tiene más o menos plata, no tiene nada que ver con la plata, cuánto tenga, cuánto material tenga, sino es fuertemente como lo quiera expresar. Y bueno, me parece Serpentor. Además expresa, me atrevo a decir que expresa no solamente en lo musical, sino en la forma de vivir el heavy. El que transita los recitales sabe que
¿no? Esta cuestión de hermandad metalera, ¿no? Los músicos con la gente, ¿no? Ay, que están ahí, ¿no? No. Si fueran... Viene Ozzy. Están acá. Viene Ozzy, no lo ve, no sé, para hacerle así, tocarle un... No, y... Tenés que pasar 50 filtros. Exactamente, y Serpentor es eso, que esos videos que vemos de Joaquín Amarg, donde Hermética está con la gente, que están en el micro con la gente. Bueno, y la gente lo quería por eso. Y Tren Loco también. La verdad es injusto no nombrar a todos, sinceramente. No. Tren Loco también, todas las bandas actuales. Pero bueno, me quedo con... O sea, tengo que analizarlo de un lado. Está muy bien. Y es eso, ¿no? Esa comunión que hay. Está muy bien. ¿Y querés, para ir cerrando, un poco del... Ya le voy a decir epílogo, pero para ir cerrando justamente conceptualmente el libro, que es lo que venimos hablando? Sí, nada, bueno, el epílogo, o la conclusión, trato de demostrar eso. No vuelvo sobre lo mismo. Quizás lo que está bueno del epílogo, la parte, ¿no? Es esto que te decía, las listas de temas, que vos decís, bueno, cierta temática es tocada por distintas bandas que vos decís, pero ¿cómo? Tocan lo mismo. Pero si no era uno que hablaba de serpiente y el otro hablaba de no, tú eres sucio, no, hablan de lo mismo también. Damos un par de ejemplos, ya que estamos. Imperialismo, canciones sobre imperialismo, pueblos erguidos, guerra de razas, de Animal, tiranía, tren del viejo luchador, guerra gaucha, de Tren Loco, nuevo orden mundial, de Malón, víctimas del vaciamiento, Hermética, sobre la guerra de Malvinas, deseando destruir y matar, de B8, gente del sur, Rata Blanca, 1982, acorazado Belgrano, de Tren Loco y Apocalipsis, Nido de Almas, de Malón, El visitante, Almafuerte, Más anestesiada, de Hermética, Criminalizar al pobre o discriminación, Presa fácil, Niño jefe, Dijo el droguero el drogador, de Almafuerte, Sepulcro civil, de Hermética, Marginados, de Logos, o incluso Chico callejero, de Rata Blanca, El fallo de Letal. Desigualdad social y violencia estatal, me parece que estaría bueno también decirlo. Hambre de Animal, Fuera de la ley, de Tren Loco, Hospitalarias realidades, Sepulcro civil, también de Hermética, Gatillo fácil, Bajo el dominio danzante, de Malón, Fantasma azul, de Rata Blanca, Fantasmas de la ciudad, Disparen al candidato, Desde el tren, de Letal. Bueno, después está lucha social, etcétera, explotación de la clase trabajadora, barrios obreros, crímenes de lesa humanidad, contaminación ambiental, inseguridad y delito. Así que, bueno, para ir cerrando, palabras finales que quieras decir sobre el libro, por qué la gente debería darle una oportunidad al heavy metal argentino y dónde conseguir el libro. Bueno, el que está en el metal, que siga en el metal, ¿no? Obviamente uno cuando es chico dice, bueno, me va a gustar esto cuando sea grande. Y bueno, ya a esta altura casi, llegando a los 40, estamos acá. No te lo sacas más. Que siga, o sea, por eso, no se rindió. O sea, el heavy metal no se rindió, el famoso no se rinda. Luchando por el metal. No se rindió, el heavy metal, y no se rinda. Y eso lo dice mucho Gustavo Zabal también, ¿no? No se rinda, ¿no? Lo dice mucho Tren Loco, no se rinda. Y bueno, el libro se consigue por la editorial Clara Bettel, ¿no? Bueno, también contacto con Gito Minore, ¿no? Como sabemos que el espacio de esto está hecho para el espacio Cultura Metálica, la Feria del Libro, bueno, por Facebook, ¿no? También de forma personal, y bueno, está transitando por ahí por ahora. Se está presentando también, ahora el 7 de diciembre lo presenta la editorial, Centro Cultural, ahí no me acuerdo bien la edición, ahí sobre la Avenida Corrientes. Y después, bueno, donde se presenta también en distintas ferias, ¿viste? Hay muchas ferias itinerantes, no solamente la central, hay también muchas en las provincias, hay fuerte movida en Mar del Plata, en Neuquén, ¿no? Donde hay una feria siempre está el stand ahí, bueno, ahí por ahora se puede conseguir por ahí. Muy bien, muchas gracias por venir, Ariel. No, gracias a ustedes, la verdad que es muy cómodo y los felicito por brindar este espacio también para poder, porque si no quedamos en casa y nadie, o sea, para poder hacerlo visible, ¿no? Lo queremos hacerlo visible también un poco.
Sí, nos gusta pasar a la acción, como vos bien decís, y generar esa comunidad organizada, generar puentes y sobre todo seguir insistiendo con esta conciencia de clase trabajadora, que es lo único que puede hacer grande no solo al heavy metal, sino al país, y retomar un poco, no olvidarnos de nunca rendirse y seguir con la rebeldía esa que es el heavy metal, nunca se la van a poder sacar. Así que gracias, gente, nos vemos la próxima y gracias a Ariel nuevamente. No, gracias a usted. Un abrazo.